Domina el arte de la delegación con la Ley 7 del poder. ¿Sientes que tu tiempo no alcanza para todo? ¿Te gustaría lograr más sin tener que esforzarte tanto? La Ley 7 de las 48 leyes del poder tiene la solución. En este vídeo, te revelaré los secretos para delegar de manera efectiva y hacer que otros trabajen para ti, convirtiéndote en el líder que siempre has soñado ser. Aprenderás cómo identificar las tareas que puedes delegar, cómo elegir a las personas adecuadas para cada tarea, cómo motivar a tu equipo a trabajar duro, cómo asegurarte de que el trabajo se haga bien, cómo evitar que te roben el crédito por tu trabajo. No te pierdas este vídeo si quieres alcanzar el éxito y convertirte en un maestro del poder. Además, en este vídeo encontrarás consejos prácticos y ejemplos reales para que puedas aplicar la Ley 7 en tu vida cotidiana. Estrategias para lidiar con personas difíciles, y asegurarte de que hagan lo que tú quieres. Secretos para mantener el control de la situación y evitar que te tomen el pelo. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. La Ley 7 es un principio fundamental para aquellos que buscan alcanzar el éxito y el poder. Esta ley se basa en la idea de que delegar tareas de manera efectiva puede permitirte liberar tu tiempo y enfocarte en lo que realmente importa, mientras que otros trabajan para ti. Sin embargo, la delegación no se trata solo de asignar tareas. Para que la Ley 7 sea efectiva, es necesario elegir a las personas adecuadas para cada tarea, motivarlas a trabajar duro y asegurarte de que el trabajo se haga bien. Además, es crucial evitar que te roben el crédito por tu trabajo y mantener el control de la situación. Al delegar tareas, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en las actividades más importantes y estratégicas. La delegación te permite desarrollar habilidades de liderazgo y gestión. Al confiar en tus colaboradores y delegarles responsabilidades, puedes aumentar su motivación y compromiso. La delegación puede ayudar a optimizar los procesos y mejorar la eficiencia general. Comienza por identificar las tareas que no requieren tu atención inmediata o que pueden ser realizadas por personas con menos experiencia. Elige a las personas adecuadas, asigna cada tarea a la persona que tenga las habilidades, la experiencia y la motivación necesarias para completarla con éxito. Delega con claridad, proporciona instrucciones claras y precisas sobre lo que se espera de cada persona. Da seguimiento y controla el progreso, monitorea el progreso de las tareas delegadas y brinda retroalimentación constructiva cuando sea necesario. Reconoce y recompensa el buen trabajo, elogia a tus colaboradores por sus logros y recompénsalos por su trabajo duro. Evita micromanagear, confía en tus colaboradores y dales la libertad de trabajar de manera independiente. No te lleves todo el crédito, reconoce el trabajo de tus colaboradores, y asegúrate de que reciban el crédito que se merecen. 5 ejemplos de cómo aplicar la Ley 7 del poder. 1. Delegar tareas a asistentes o pasantes. Si eres un emprendedor o un profesional ocupado, puedes delegar tareas repetitivas o que no requieren de tu experiencia a asistentes o pasantes. Esto te permitirá liberar tu tiempo para enfocarte en actividades más estratégicas y de mayor impacto. Ejemplo, un director de marketing puede delegar la creación de redes sociales y la gestión de campañas de email marketing a un asistente, mientras él se enfoca en desarrollar estrategias de marketing más complejas. 2. Subcontratar tareas especializadas. Para tareas que requieren de habilidades o conocimientos especializados que no posees, puedes subcontratarlas a profesionales o empresas externas. Esto te permitirá acceder a expertise de alto nivel sin tener que invertir en la formación de tu propio equipo. Ejemplo, una empresa que necesita desarrollar un nuevo software puede subcontratar el desarrollo a una empresa especializada en desarrollo de software, en lugar de contratar a programadores por su cuenta. 3. Formar alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas con otras empresas o individuos pueden permitirte acceder a recursos, habilidades y mercados que no podrías alcanzar por tu cuenta. Al colaborar con otros, puedes multiplicar tu fuerza y lograr objetivos más grandes. Ejemplo, una pequeña empresa de ropa puede asociarse con un diseñador de moda reconocido para crear una línea de ropa exclusiva, lo que le permitirá llegar a un nuevo público y aumentar sus ventas. 4. Motivar a tu equipo a través del reconocimiento y las recompensas. Reconocer y recompensar el buen trabajo de tu equipo es una excelente manera de motivarlos a trabajar duro y alcanzar sus objetivos.
Al mostrarles que valoras su trabajo, los incentivas a dar lo mejor de sí mismos. Ejemplo, una empresa puede implementar un programa de bonificaciones o reconocimientos para premiar a los empleados que alcancen sus metas de ventas o que demuestren un desempeño excepcional. 5. Utilizar la tecnología para automatizar tareas. La tecnología puede ser una gran aliada para automatizar tareas repetitivas o que no requieren de intervención humana. Al automatizar tareas, puedes liberar tiempo y recursos para enfocarte en actividades más estratégicas y de mayor valor. Ejemplo, una empresa puede utilizar un software de gestión de clientes para automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la generación de informes, lo que le permitirá ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de sus operaciones. 5 fortalezas de la Ley 7 del poder. Haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. La Ley 7 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que establece haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles, ofrece diversas ventajas para aquellos que la aplican de manera estratégica. A continuación, se detallan 5 de las principales fortalezas de esta ley. 1. Aumento de la productividad y la eficiencia. Al delegar tareas a otros, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en actividades que generen mayor valor, y que requieran de tu atención y experiencia específica. Esto te permite optimizar tu tiempo y recursos, incrementando la productividad general y la eficiencia en el logro de objetivos. 2. Desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión. La delegación efectiva implica la capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de tu equipo, asignar tareas de manera adecuada, brindar instrucciones claras, motivar y dar seguimiento al progreso. Al poner en práctica estos aspectos, desarrollas habilidades de liderazgo y gestión que son esenciales para el éxito en cualquier ámbito. 3. Mayor motivación y compromiso del equipo. Cuando confías en tus colaboradores y les delegas responsabilidades importantes, les transmites confianza y valoras sus habilidades. Esto genera un mayor sentido de responsabilidad, compromiso y motivación en el equipo, lo que se traduce en un mejor desempeño y un ambiente de trabajo más positivo. 4. Acceso a una gama más amplia de habilidades y conocimientos. Al delegar tareas a personas con diferentes habilidades y experiencias, puedes acceder a una gama más amplia de perspectivas y soluciones para abordar los desafíos y oportunidades que se presenten. Esto te permite tomar decisiones más informadas y estratégicas, impulsando el crecimiento y la innovación. 5. Oportunidad para el crecimiento personal y profesional. La delegación no solo beneficia a la organización o proyecto en general, sino que también brinda oportunidades para el crecimiento personal y profesional de los colaboradores. Al asumir nuevas responsabilidades y desafíos, las personas desarrollan nuevas habilidades, amplían su conocimiento y fortalecen su confianza en sí mismas. Recuerda que la Ley 7 del poder no se trata de explotar a los demás, sino de utilizar la inteligencia y la astucia para crear un sistema en el que todos salgan beneficiados. Al aplicar esta ley de manera responsable y ética, puedes convertirte en un líder efectivo, aumentar tu productividad y alcanzar tus objetivos de manera más eficiente. 5 oportunidades que ofrece la Ley 7 del poder. Haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. La Ley 7 de las 48 leyes del poder abre un abanico de posibilidades para aquellos que la implementan de forma estratégica. A continuación, se presentan 5 oportunidades clave que esta ley ofrece. 1. Multiplicar tu impacto y alcance. Al delegar tareas a otros, puedes ampliar significativamente tu capacidad de acción e influencia. Puedes enfocarte en actividades de alto impacto mientras otros se encargan de tareas más rutinarias, lo que te permite alcanzar un mayor número de personas y generar un impacto más significativo en tu entorno. 2. Identificar y desarrollar talento. La delegación te brinda la oportunidad de identificar las fortalezas y el potencial de los miembros de tu equipo. Al observar cómo abordan las tareas delegadas, puedes reconocer talentos ocultos y brindarles oportunidades para desarrollar sus habilidades, creando un equipo más competente y comprometido. 3. Fortalecer las relaciones y crear alianzas. Delegar tareas estratégicamente puede ser una herramienta valiosa para fortalecer las relaciones y construir alianzas beneficiosas. Al confiar responsabilidades a otros, puedes fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y la confianza mutua, creando un entorno de apoyo y sinergia. 4. Promover la innovación y la creatividad.
La delegación puede estimular la innovación y la creatividad al fomentar la diversidad de perspectivas y enfoques. Al permitir que personas con diferentes experiencias y habilidades aborden los desafíos, se genera un ambiente propicio para el surgimiento de ideas nuevas y soluciones innovadoras. 5. Desarrollar un sistema de apoyo y escalabilidad. La delegación efectiva te permite crear un sistema de apoyo y escalabilidad que te ayudará a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Al delegar tareas de manera eficiente, puedes establecer una estructura que funcione de manera autónoma, incluso en tu ausencia, lo que te brinda la libertad para enfocarte en nuevos proyectos y desafíos. La clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la Ley 7 del Poder radica en la selección adecuada de las personas a las que delegarás, la claridad en las instrucciones y el seguimiento continuo del progreso. Al aplicar esta ley de manera estratégica y responsable, puedes convertirte en un líder efectivo, impulsar el crecimiento y alcanzar el éxito en tus metas. 5 debilidades potenciales de la Ley 7 del Poder. Si bien la Ley 7 del Poder, haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles, ofrece diversas ventajas, también es importante considerar algunas debilidades potenciales que podrían surgir al aplicarla. 1. Malinterpretación y abuso de poder. Si no se implementa con ética y responsabilidad, la delegación puede ser malinterpretada como una forma de abuso de poder. Los líderes que delegan sin proporcionar la capacitación, el apoyo o el reconocimiento adecuados pueden generar resentimiento, desmotivación y una baja moral entre los colaboradores. 2. Pérdida de control y conocimiento. Excesiva delegación puede llevar a una pérdida de control sobre los proyectos y las responsabilidades. Si no se realiza un seguimiento adecuado, el líder puede perder visibilidad sobre el progreso y la calidad del trabajo, lo que podría generar problemas a largo plazo. 3. Dificultades para atribuir el mérito. En algunos casos, puede ser difícil atribuir el mérito de manera justa cuando el trabajo se ha realizado de forma colaborativa. Esto puede generar conflictos entre los colaboradores y afectar negativamente la motivación y el reconocimiento individual. 4. Dependencia excesiva de los demás. Si se delega en exceso, el líder puede volverse demasiado dependiente de los demás para lograr sus objetivos. Esto puede limitar su propio desarrollo y crecimiento como líder, y hacerlo vulnerable si algún colaborador clave decide irse o tiene un bajo rendimiento. 5. Riesgo de que otros se lleven el mérito. Si no se comunica claramente quién es responsable de qué, y no se toman las medidas necesarias para proteger los logros, existe el riesgo de que otros se lleven el mérito del trabajo realizado. Esto puede afectar negativamente la reputación y las oportunidades del líder. Es importante destacar que estas debilidades no son inevitables. Al aplicar la Ley 7 del Poder con precaución, inteligencia y ética, se pueden minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. La clave está en seleccionar cuidadosamente a las personas a las que se delega, proporcionarles la capacitación y el apoyo adecuados, establecer expectativas claras, realizar un seguimiento continuo del progreso y reconocer los logros de manera justa. La delegación efectiva es una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos y desarrollar tu liderazgo. Sin embargo, es crucial ser consciente de las debilidades potenciales y tomar las medidas necesarias para mitigarlas. Al aplicar la Ley 7 del Poder de manera responsable y estratégica, puedes crear un entorno de colaboración, crecimiento y éxito compartido. 5 amenazas potenciales de la Ley 7 del Poder. Si bien la Ley 7 del Poder puede ser una herramienta valiosa para alcanzar el éxito, es importante ser consciente de las amenazas potenciales que pueden surgir al aplicarla. Se detallan 5 de las principales amenazas. 1. Resentimiento y desconfianza. Si la delegación se percibe como una forma de explotación o una manera de evadir responsabilidades, puede generar resentimiento y desconfianza entre los colaboradores. Esto puede afectar negativamente el ambiente de trabajo, la motivación y la productividad. 2. Pérdida de control y credibilidad. Delegar en exceso puede llevar a una pérdida de control sobre los proyectos y las responsabilidades. Si el líder no está al tanto del progreso o no puede supervisar adecuadamente el trabajo, puede perder credibilidad ante su equipo y superiores. 3. Apropiación indebida de méritos. Si no se comunica claramente quién es responsable de qué, y no se toman las medidas necesarias para proteger los logros, existe el riesgo de que otros se lleven el mérito del trabajo realizado.
Esto puede dañar la reputación del líder, y afectar negativamente sus oportunidades de ascenso o reconocimiento. 4. Dependencia de colaboradores clave. Si el líder se vuelve demasiado dependiente de un colaborador o un pequeño grupo de personas para lograr sus objetivos, se vuelve vulnerable si alguno de ellos decide irse o tiene un bajo rendimiento. Esto puede poner en riesgo el éxito de los proyectos y la reputación del líder. 5. Erosión de las habilidades y el conocimiento. Si el líder delega constantemente todas las tareas importantes, puede perder la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades y conocimientos. Esto puede limitarlo a largo plazo, y hacerlo menos competitivo en un entorno laboral cada vez más exigente. Es crucial recordar que la Ley 7 del poder no es una fórmula mágica para el éxito. Su aplicación efectiva requiere un enfoque estratégico, ético y responsable. Al ser consciente de las amenazas potenciales y tomar las medidas necesarias para mitigarlas, el líder puede maximizar los beneficios de la delegación mientras minimiza los riesgos. Recuerda, la clave para una delegación exitosa radica en la selección adecuada de las personas, la comunicación clara, el seguimiento continuo, el reconocimiento justo y el desarrollo continuo de las propias habilidades. Al aplicar la Ley 7 del poder con prudencia y responsabilidad, puedes crear un entorno de colaboración, crecimiento y éxito compartido. Al mantener el control de la situación, al aplicar estos principios, puedes lograr que otros trabajen para ti, y alcanzar tus objetivos de manera más eficiente y efectiva. Es una herramienta poderosa que puede ayudarte. Sin embargo, es importante aplicarla de manera inteligente y responsable para obtener los mejores resultados. El poder no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. Aplica la Ley 7 del poder y verás cómo tu vida cambia por completo. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast sobre la Ley 7 del poder de Robert Greene. En este episodio, hemos explorado los principios fundamentales de esta ley, que establece: haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. Hemos analizado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que esta ley ofrece, y hemos brindado consejos prácticos para aplicarla de manera efectiva. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de calidad sobre liderazgo, poder y desarrollo personal. También puedes dejarnos un comentario para compartir tus opiniones o sugerencias para futuros episodios. Hasta la próxima.